A veces la vida puede ser impredecible y lo peor puede venir de quien menos te lo esperas. Lo impredecible siempre nos está acechando, para bien muchas veces, pero para el mal en muchas otras ocasiones. Hay que tener cuidado en quien se confía porque si no puede ocurrirnos lo que a Brad, que inocentemente no sabía lo que le esperaba. Todo comenzó como una amistad sólida entre dos hombres y todo terminó convirtiéndose en una tragedia tan profunda que transformó la vida de todos los involucrados para siempre. Brad Dennis McCary nació en Louisville, Ohio, el 24 de octubre de 1973 en un pequeño pueblo conservador. Desde joven, Brad era diferente. Era un hombre gay que, a pesar de vivir en un lugar donde la homofobia era una realidad palpable, no temía vivir abiertamente su sexualidad. No era fácil para él, claro, especialmente cuando algunas personas lo acosaban o insultaban por ser quien era. Sin embargo, Brad se mantuvo firme, siempre rodeado de un círculo de amigos cercanos que lo aceptaban tal como era. Su forma de ver la vida, con una sonrisa siempre en el rostro, lo convirtió en alguien admirable, alguien con quien podías contar para hacerte reír o encontrar un consejo. A lo largo de los años, Brad demostró ser una persona muy dedicada y capaz. Después de terminar la escuela secundaria, decidió estudiar cosmetología y se convirtió en peluquero, pero pronto se dio cuenta de que no ganaba lo suficiente para llevar una vida cómoda. Así que, en un giro inesperado, dejó atrás las tijeras y se metió en un trabajo mucho más físico y peligroso. Se convirtió en minero de carbón. Era un entorno muy diferente al que había conocido, y sus amigos, como Dan Ignatius, recordaron claramente las palabras que Brad les dijo al confesar su decisión. «Sabes, ten cuidado», le advirtió Dan. Aunque parecía un trabajo arriesgado, Brad estaba decidido a cambiar los estereotipos y demostrar que, aunque fuera gay, podía desempeñar un trabajo físicamente demandante. Fue en la mina donde Brad conoció a David Kenny, un joven novato de 20 años que había comenzado su carrera como minero, pero que pronto se convirtió en algo mucho más que un compañero de trabajo. La amistad entre Brad y David se forjó rápidamente. Eran inseparables, compartían risas y secretos y se apoyaban mutuamente en todo momento. David, quien recientemente se había casado, comenzó a integrar a Brad en su vida familiar. Brad no solo era su amigo, sino también una figura familiar para la familia de David. La esposa de David, Sherry, y sus hijos lo adoraban, e incluso los niños comenzaron a llamarlo Tío Brad. Fue así como Brad se convirtió en una parte importante de las celebraciones familiares, desde las cenas de Navidad hasta las vacaciones. Sin embargo, la apariencia de armonía en la vida de Brad se desmoronaría trágicamente un 7 de mayo de 2017, un domingo común, cuando el destino tomó un giro oscuro e inesperado. En ese día, David, junto con su esposa Sherry y su hija Elizabeth, se dirigieron a la casa de Brad para dejarle una podadora de maleza. Sin embargo, cuando llegaron, algo estaba terriblemente mal. No podían contactarlo por teléfono y la puerta de atrás de su casa estaba entreabierta. Al entrar cautelosamente en el hogar, lo que encontraron los dejó paralizados. Allí, en el sótano, yacía el cuerpo sin vida de Brad, sumido en un charco de sangre con 2 disparos en la parte posterior de su cabeza. Era el tipo de escena que quedaría grabada en sus mentes para siempre. La llamada al 911 fue desgarradora. La angustia de Sherry se podía sentir en cada palabra mientras intentaba explicar lo que veía, pero no podía evitar el terror que la invadía. La policía llegó rápidamente al lugar y encontró a David y su esposa afuera, visiblemente conmocionados. David se mostró angustiado, pero su comportamiento parecía algo extraño. A pesar de ser el hombre que había encontrado a su amigo muerto, nunca mencionó el hecho de que había tenido una relación secreta con Brad. De hecho, nadie sabía de la relación entre ambos hasta que las piezas comenzaron a encajar durante la investigación. La policía comenzó a indagar, pero la evidencia reveló detalles escalofriantes. El cuerpo de Brad presentaba 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. En un principio, la policía pensó en un robo,
ya que la casa de Brad parecía haber sido saqueada. Sin embargo, pronto descubrieron que no faltaba nada de valor. Ni teléfonos, ni dinero, ni objetos personales. El escenario parecía manipulado para dar la impresión de un robo fallido. Entonces, los investigadores se centraron en la posibilidad de que la muerte de Brad fuera un asesinato cometido por alguien cercano. Cuando hablaron con los amigos de Brad, David mencionó un hombre llamado Scotty, quien había tenido problemas con Brad antes, pero los detectives pronto descubrieron que Scotty estaba en prisión en ese momento, lo que lo descartó como sospechoso. Mientras tanto, un vecino de Brad les proporcionó un video de seguridad que capturó el movimiento cerca de su casa. La cámara mostró un automóvil que se acercaba a la casa de Brad antes del crimen y salía de allí unas horas después. Los detectives comenzaron a sospechar aún más de David, especialmente cuando un primo de Brad, Shyler, les reveló algo aún más sorprendente. Brad había mencionado que un hombre llamado DJ lo visitaría ese domingo. Aunque en principio parecía un dato irrelevante, pronto se dieron cuenta de que DJ era en realidad David Kenny. La revelación fue impactante. Durante años, David había estado llevando una relación secreta con Brad y nadie lo sabía. El secreto que ambos habían guardado tan celosamente había llegado a su fin, de la manera más trágica y sorprendente. Fue entonces cuando los detectives decidieron interrogar a David, y la investigación dio un giro inesperado. A pesar de que David parecía devastado por la muerte de su amigo, la evidencia en su teléfono móvil y las imágenes de seguridad del vecindario lo delataban. La relación secreta, las horas de su teléfono en la casa de Brad en el momento del asesinato y la llamada del vecino que lo captó conduciendo hacia allí confirmaron que David estaba en el lugar del crimen. David, inicialmente, negó su implicación, pero pronto comenzó a inventar historias. Afirmó que un hombre desconocido había matado a Brad durante una discusión, pero los detectives no le creyeron. Al final, tras una larga serie de interrogatorios, David confesó que había matado a Brad. Su versión de los hechos fue que Brad había amenazado con revelar su relación secreta con Sherry, su esposa, lo que lo impulsó a actuar en defensa propia. David alegó que Brad había sacado un arma y que él solo reaccionó de manera defensiva, disparando en el calor del momento. Sin embargo, los forenses descubrieron que Brad había recibido 2 disparos en la parte posterior de su cabeza, lo que hacía imposible la versión de David. Los detalles escalofriantes continuaron surgiendo. David había llevado a su propia familia al lugar del crimen sin decirles lo que había hecho y había intentado cubrir su huella. Pero lo peor de todo era la evidencia de que la muerte de Brad no había sido un accidente ni un asesinato en defensa propia. Había sido un acto frío y calculado. La fiscalía argumentó que David había planeado el crimen, lo había ejecutado con precisión y había intentado encubrirlo, manipulando a su familia y a la policía. Durante el juicio, la defensa de David intentó argumentar que había actuado por miedo y en defensa propia, pero la evidencia de los disparos en la parte posterior de la cabeza de Brad desmentía su historia. Finalmente, después de un juicio de 7 días, el jurado declaró a David culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, y las palabras del juez resonaron como un eco. Este crimen fue una ejecución fría y calculada. Lo que comenzó como una amistad sólida entre Brad y David terminó en una tragedia devastadora. Nadie podría haber anticipado la oscura verdad detrás de la relación secreta que compartían. La confianza que Brad había depositado en su mejor amigo fue cruelmente traicionada, y su vida terminó de una manera horrible e inesperada. La historia de Brad McGarry y David Kenny sirve como un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida y de cuán poco conocemos realmente a las personas que creemos que son nuestros amigos. La memoria de Brad vive en las personas que lo amaron y en aquellos que lo conocieron como el hombre alegre y confiable que era. Pero, al final, su historia es una tragedia, marcada por el egoísmo, el amor no correspondido y la terrible consecuencia de una traición impensable.
Lo más escalofriante de todo es que esta tragedia no solo marca el final de una amistad, sino también la forma en que las relaciones pueden ser complejas, ocultas y traicioneras. La historia de Brad y David, que parecía ser una historia de camaradería y hermandad, terminó en una historia de celos, desesperación y traición, demostrando que las capas más oscuras de la naturaleza humana pueden ocultarse bajo la superficie de las personas que más confiamos. Brad McGarry fue un hombre que, al final de su vida, ya no tenía más secretos por guardar. En sus últimos momentos, vivió la cruda verdad de lo que significaba ser vulnerable ante la persona equivocada. Y, lamentablemente, su confianza fue lo que lo llevó a su fin. Y así, la historia de Brad McGarry y David Kenny se convierte en una advertencia, un recordatorio de que en ocasiones los secretos más oscuros tienen consecuencias terribles y que la confianza en las personas equivocadas puede llevar a una tragedia irreversible. El recuerdo de Brad, de su alegría y su vida plena, debería ser la lección final para todos aquellos que lean esta historia. Nunca dejes que alguien más defina tu destino y nunca subestimes las sombras que pueden esconderse en las personas más cercanas. El asunto entre Brad McGarry y David Kenny es una sombría reflexión sobre la fragilidad de la confianza humana y la oscura capacidad de traición que puede esconderse en quienes consideramos nuestros amigos más cercanos. El ser humano es el animal más impredecible, y de eso no hay ninguna duda. A primera vista, parecía una amistad sólida, un vínculo entre dos hombres que al principio compartían risas, secretos y hasta momentos más íntimos de confianza fraternal en sus vidas. No obstante, las cosas suelen tener suciedad bajo la superficie, y esa misma confianza que los unió resultó ser la llave hacia una desgracia enorme que apagó la luz de un inocente. Lo más inquietante de este caso no es solo el brutal final de Brad, sino la revelación de que las relaciones amistosas, los amigos que creemos cercanos, pueden ocultar motivaciones tan oscuras que ni siquiera aquellos que se tienen un gran voto de confianza pueden percatarse. La mentira y la manipulación se tejen de manera tan sutil que cuando la verdad se revela, resulta casi imposible de creer. La pregunta persiste: ¿quiénes somos realmente detrás de las máscaras que mostramos al mundo? En esta historia, la respuesta es aterradora. A veces, la persona que creemos conocer y en quien depositamos nuestra confianza es la que más nos puede hacer daño, la que puede acabar con nuestra vida. La traición no solo destruye a quien la recibe, sino que también consume a quien la comete, arrastrándolo a un abismo del que no puede salir. David fue atrapado y ahora pasará el resto de sus días sin poder saborear la libertad, o al menos eso sería lo justo. Así, la tragedia de Brad McGarry no solo nos enseña sobre aquello de la fragilidad de la vida que ya está bastante trillado, sino que nos enseña sobre los oscuros rincones del alma humana, aquellos que a menudo permanecen ocultos hasta el último momento. ¿Cuántos otros David Kennys existen en el mundo capaces de ocultar su verdadero rostro hasta que el daño ya está hecho? Esta historia, tan escalofriante y realista, nos deja con una enseñanza bastante amarga, pero necesaria en todo caso. Quizás nunca podamos conocer del todo a quienes más amamos o en quien confiamos. Tal vez, esa es la lección más aterradora de todas, pero así es como es. ¿Y tú, conoces realmente a esa persona en la que confías ciegamente? Piénsalo bien. Cuídate y hasta el próximo video.